TV UNAM es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en este programa reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien la difunde. Es un placer recibirlos en Gramáticas de la Creación. El día de hoy nos iremos a explorar los territorios de la literatura y las artes escénicas, letras y dramaturgia, géneros literarios que ya sea en las tablas o sobre el papel nos ofrecen una peculiar manera de contemplar nuestra existencia. De todo ello nos hablarán Guadalupe Nettel y Luis de Tavira, excelentes guías cuyas palabras, valiosos testimonios de este inagotable y paradójico teatro del mundo, servirán de carta de rumbos. Nos encontramos en el Museo de Geología de la UNAM, recinto construido durante el Porfiriato y joya arquitectónica de la colonia Santa María la Ribera en Ciudad de México. Bienvenidos. Nuestra primera visita tiene lugar en la sede de la revista de la Universidad de México, publicación que actualmente se encuentra bajo la dirección de Guadalupe Nettel, escritora que a lo largo de los años ha ido construyendo una sólida carrera basada en obras que gozan del favor de la crítica y de los lectores. Fieles seguidores de una propuesta literaria que, como afirma la propia autora, tiene que ver con arrojar la luz de la conciencia sobre aquello que no queremos ver, como son las cárceles, los hospitales, la enfermedad, o acaso lo más inquietante, nuestra propia locura. Proveniente de una familia de pensamiento liberal, la escritora Guadalupe Nettel nació en la Ciudad de México en 1973. Su necesidad por expresar vivencias de la infancia durante su estadía en Francia la motivó a estudiar letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y posteriormente el doctorado en Ciencias del Lenguaje en París. Guadalupe Nettel tiene en su haber las novelas El cuerpo en que nací, historia de corte autobiográfico escrita en 2011, El huésped y Después del invierno. Ha incursionado también en el ámbito del cuento con Juegos de artificio, Le Jour Faustile, Pétalos y otras historias incómodas y El matrimonio de los peces rojos, y en el género de ensayo escribió Para entender a Julio Cortázar y Octavio Paz, Las palabras en libertad. Su obra ha sido traducida a más de 10 lenguas y ha sido merecedora del Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen en 2007, el Premio Franco-Mexicano Antoinette Artaud en 2008, el galardón alemán Anna Siegers en 2009 y el Premio Herralde de Novela en 2014, entre otros reconocimientos. Guadalupe Nettel es actualmente directora de la revista Universidad de México. La primera vez que publiqué un cuento fue en una revista, en la revista Plural, en la época en que la dirigía Saúl Ibargoyen, el escritor uruguayo. Yo tenía 16 años y estaba entrando a un taller de narrativa en la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles con Rafael Ramírez Heredia, fue mi primer taller literario. Y dije, bueno, voy a probar a ver qué me dicen en una redacción. Y llevé un cuento de 5 cuartillas, después me llamaron para decirme que les había gustado y que lo iban a publicar. Un poquito más tarde, digamos un año más tarde, antes de que acabara la prepa, mandé al concurso Punto de Partida otro cuento que había escrito. No sabía si podía concursar porque para mí las bases eran un poco borrosas y creo que lo siguen siendo. En realidad es un concurso abierto a prepas y a universitarios. Y mandé un cuento que se llamaba Hurtadillas y ganó el premio Punto de Partida. Entonces lo publicó la revista y a partir de ahí empecé a publicar en medios nacionales como Hoja por Hoja o como el suplemento de cultura El Ángel que publicaba el periódico Reforma.
en la jornada semanal cuando la dirigía Roger Bartra y después cuando la dirigió Juan Villoro, que fue mi segundo tallerista. Para mí hay un momento muy importante como persona y como escritora que coincidió con el levantamiento zapatista en 1994 en Chiapas. Así a priori podría uno pensar que no tiene nada que ver, pero había algo en el discurso del Comité Indígena Revolucionario que decía que hay que mirar ahí donde más trabajo nos cuesta mirar, aquello que más nos avergüenza, aquello que más nos duele, aquello de lo que no queremos hablar, que quisiéramos que nunca nadie se enterara y que a partir de ese momento México iba a poder recuperar su integridad. Y se referían a dos cosas cuando hablaban de integridad. Era como la integración como país, la parte indígena y la parte mestiza, la parte rural y la parte urbana, y también la integridad, que es esa columna vertebral que tenemos cuando sabemos que lo que estamos haciendo es correcto y es ético. Entonces yo dije, ¿y cómo sería si yo aplicara eso a un nivel personal? Si ese mismo consejo lo aplicara en la escritura. Y entonces empecé a escribir acerca de aquello que más me avergonzaba, que más me dolía, de mi vida, pero también de lo que pasaba alrededor de mí. Y así fue como nació El Huésped, que es mi primera novela y que habla de la ceguera, ¿no? De la ceguera personal, mi miedo a la ceguera por las condiciones de mi nacimiento y mi condición física, pero también de la ceguera política en la que vivíamos en ese momento y de la ceguera que hay de una clase social a las otras, ¿no? O sea, las de arriba nunca quieren voltear a ver a las de abajo. Entonces, creo que fue a partir de que empecé a escribir buscando eso, buscando hablar de eso, que se despertó así toda una especie de vocación, o se destapó la cloaca o se destapó también el flujo, ¿no? De la escritura. El Huésped tiene un epígrafe que podría quizás ser el epígrafe de toda mi obra, que es de Jean Paulhan, y dice, hay que atreverse a mirar ahí donde más nos duele, nuestras cicatrices, nuestras llagas más íntimas. Hay que atreverse a arrojar la luz a loco que somos. No la cito de memoria, pero es más o menos como lo dice. Siempre me gustaron las historias de desdoblamientos, esas en donde a una persona le surge un alien del estómago o le crece un hermano siamés a sus espaldas. De chica adoraba aquella caricatura en que el coyote abre la cremallera de su pellejo feroz para convertirse en un mustio corderito. Sabía que dentro de mí también vivía una cosa sin forma imaginable, que jugaba cuando yo jugaba, comía cuando yo comía, era niña mientras yo lo era. Estamos en la revista de la Universidad de México. Estas son las instalaciones y esta es la sala donde trabajan los chicos del servicio social, pero también en esta mesa nos reunimos los de la mesa de redacción para dirimir los números y saber qué sigue y poder editar en conjunto. Siempre trabajamos mucho aquí en equipo y es una de las cosas que más me gustan de este trabajo, que es la edición de esta revista, porque el trabajo del escritor es muy solitario. Normalmente está uno siempre metido en sus propias historias, en sus propios conflictos y no puede ni recibir comentarios, ni ayuda, ni intercambiar con otros colegas, a menos que ya esté muy avanzado el proceso de escritura. Mientras que en la edición, pues el escritor tiene la posibilidad de interesarse genuinamente por el trabajo de los demás escritores, de ver qué están haciendo, cómo puede coordinar una conversación con otros escritores, ¿no? Cada número es una conversación entre escritores y lo que hace el editor es intentar nada más fomentar el diálogo,
el intercambio para ver a qué se puede llegar entre todos. Para mí sí es un gozo estar trabajando aquí, porque el equipo que hemos formado realmente me motiva. Es un equipo que constantemente está trayendo ideas nuevas y propuestas y lecturas. Entonces podemos leer autores de otras revistas, autores literarios, sus libros en conjunto y comentar las lecturas y ver cómo van a convivir con los otros textos, ¿no? Y también recuperar autores que hacía mucho tiempo que no contactaba y volverme a poner en contacto con ellos para promocionar su trabajo, para destacarlo, para poner los reflectores sobre el trabajo de todos ellos, que son personas que generalmente admiro mucho. El proceso de escritura con cada libro es diferente, pero lo que sí es casi siempre se repite es que escribo en libretas como esta y en cualquier parte, generalmente no voy siguiendo el orden de las páginas, sino que puedo empezar desde atrás, a mano primero, y después voy pasándolo a la computadora poco a poco, y mientras lo paso a la computadora lo voy corrigiendo, después ya solo lo corrijo en computadora y finalmente lo imprimo y le doy una leída ya impreso. No podría quedarme sin esos dos momentos que son la escritura a mano y la corrección del texto impreso. Me sirve mucho. Y la escritura a mano generalmente no es en un mismo espacio, sino que me voy a cafés o incluso cuando estoy viajando en cualquier medio de transporte posible, saco la libreta y trato de apuntar ahí lo que se me ocurre o empezar el texto. A veces como que uno tiene mucho prurito antes de comenzar un texto, no sabe ni bien qué tono va a encontrar ni nada. Entonces hacerlo a mano y tachar me sirve muchísimo. Hay libros que no he podido corregir tanto porque ha sido como muy vertiginoso todo el proceso. Pienso sobre todo en El cuerpo en que nací, que fue un libro que escribí con muchísima urgencia entre el nacimiento de mi primer hijo y el nacimiento del segundo. Entonces, pues estaba como muy atribulada por la maternidad en casa y no lo corregí tanto como hubiera querido, pero después sí. Siempre pasa que cuando llega el texto impreso uno lo abre y ahí está la errata, ¿no? Entonces, además de la lectura previa a la impresión, casi siempre vuelvo a leer el texto ya impreso con otra pluma roja para ir detectando todas las erratas que se fueron y intento que en un momento o en otro pueda el editor pasar esas correcciones para una futura reimpresión. Mi propuesta literaria tiene que ver con arrojar la luz de la conciencia sobre aquello que no queremos ver, como son las cárceles, los hospitales, la enfermedad y sobre todo nuestra propia locura. A continuación nos recibe en su estudio Luis de Tavira, experimentado hombre de teatro en toda la extensión de la palabra y maestro de varias generaciones, que ha hecho del arte escénico un campo fértil para recrear la condición humana, su grandeza y sus miserias. El gran teatro del mundo, como bien observó don Pedro Calderón de la Barca, en una obra clásica de la dramaturgia. Una maravillosa biblioteca personal y un notable acervo musical conforman un entorno donde se lee con fervor y se gestan piezas teatrales. Un deleite de lugar el que nos espera. Dramaturgo, poeta y ensayista, Luis de Tavira nació en la Ciudad de México en 1948. En sus años de juventud fue seminarista y las primeras obras de teatro que dirigió fueron de corte litúrgico y religioso. La formación académica de Luis de Tavira se dio en el Instituto Libre de Literatura en Puente Grande, Jalisco, donde estudió letras clásicas y filosofía, y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde realizó estudios de arte dramático.
La pasión por el teatro llevó a este reconocido director de escena y pedagogo a ser cofundador del Centro Universitario de Teatro de la UNAM y a crear otras instituciones como el Núcleo de Estudios Teatrales, la Casa del Teatro AC y el Centro Dramático de Michoacán. Luis de Tavira inventó el método de análisis tonal, que descubre los elementos del lenguaje dramático y escénico, llevado a la práctica actualmente en Costa Rica, Colombia, Canadá, México y España. Ha puesto en escena más de 80 obras en México y más de 12 en el extranjero. Galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2006 y la Presea Vasco de Quiroga en 2015, ha sido también becario del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA y de 2008 a 2016 fue director artístico de la Compañía Nacional de Teatro del INBA. Uno cree que uno elige el teatro. En realidad no es así. Y la vida se encarga de enseñarnos. Es el teatro el que lo elige a uno. El problema del arte no es el asunto de un deseo o de una necesidad de quien se acerca a la vida del arte. Es ante todo un asunto de capacidad. Y ahí el arte decide, el arte elige. Yo cuando joven nunca pensé en dedicarme al teatro. Yo quería otra cosa. Yo buscaba por otro camino. Yo quería ser jesuita, en respuesta a una experiencia interior profunda, donde yo sentía un llamado. Y es justamente en ese camino donde me topo con el teatro. Eran años muy especiales, eran los 60. Pasaron muchas cosas en los años 60. En la vida de la iglesia pues, se dio una renovación impresionante, donde se abrieron las puertas a los vientos de la actualidad. Y entonces los jesuitas pensaron que deberían llevar a sus escolares a insertarse con los jóvenes de su tiempo. Y fue así como llegué a la universidad, a la Facultad de Filosofía y Letras, a estudiar teatro en seguimiento de una obediencia. Bueno, y entonces entré al teatro. Y ahí sigo. No es que yo lo hubiera pensado, no, pero al llegar ahí supe que yo era pez de esa agua y que ahí es donde yo debía vivir. Cuando yo llego al teatro, por todos lados se proclamaba la muerte del teatro. El teatro iba a desaparecer, es un arte del pasado, es un arte en extinción. Después de la aparición del cine, de la radio y después de la televisión, el teatro ya no tiene ningún lugar en el mundo. Y entonces el teatro mismo crea una revolución interna que produce la eclosión de los experimentos que renuevan históricamente el teatro como en pocos momentos de su historia. Pasados 50 años, yo veo que el teatro está más vivo que nunca y lo que verdaderamente se está muriendo es el mundo. El teatro, yo diría que todo el arte, pero sin duda el teatro tiene una vocación filantrópica. Es pasión por lo humano. Es defensa de la vida, es interés en lo que sucede en la actualidad del mundo y de nuestros semejantes. El teatro es un hecho público, sucede. Para que el teatro suceda tiene que estar en el aquí y ahora de ese encuentro presencial, el espectador y el actor. No hay manera de diferirlo en el tiempo, se celebra en el aquí y ahora, es el arte de la presencia. La palabra teatro es una palabra arquitectónica. Teatro quiere decir mirador. Se va al teatro para contemplar. Digamos que es el espejo. Nadie puede llegar a la conciencia de lo que cada quien es y de lo que somos en conjunto si no tenemos un espejo. Y en efecto, hay otros espejos, pero ninguno es como el teatro, porque el teatro es capaz de revelar lo invisible, ¿no? Y entonces decimos, bueno, un teatro capaz de mostrar la realidad es un buen teatro, está cumpliendo con esta misión de espejo de la realidad. Pero hay un teatro mejor. Un teatro que además de ser capaz de mostrarnos la realidad, sea capaz de mostrarnos las causas de por qué la realidad es así.
Y ese teatro es aún mejor. Pero todavía se me ocurre que hay uno mejor que este. Es un teatro que además de mostrar la realidad, que además de explicarnos la causa del sufrimiento de la mayoría, es capaz de mostrarnos que eso es posible cambiarlo. El teatro es el arte de la peripecia, da testimonio del cambio. Esto que sucede puede cambiar. Y entonces nos recupera la esperanza. Y yo creo que esa es la misión del teatro, recuperarnos la esperanza en la posibilidad del cambio, porque está en nuestras manos, porque el personaje dramático es aquel que entra en el dilema del cambio, y que puede ser un cambio para mejor o para peor, pero que está en nuestras manos. El corazón de la materia surge de una provocación, es decir, de un llamado, diríamos de un encargo. Hay un amigo muy querido, jesuita, nos convocó a hacer un espectáculo en torno a una figura luminosa y visionaria del siglo XX, que es este paleontólogo famoso, descubridor en su momento del eslabón perdido, pero él era ante todo un científico, pero al mismo tiempo un hombre de fe profunda, un poeta inspirador, pero al mismo tiempo es un hombre que en el conflicto moderno entre la ciencia y la fe consigue una conciliación asombrosa. Pero no solo eso, es también uno de los primeros en llamarnos la atención a la conciencia de lo que hoy llamamos la preocupación ecológica. Entonces, hacer este espectáculo pues era una provocación entusiasmante. Trabajamos en colaboración con José Ramón Enríquez y que él comenzó a plantear una primera dramaturgia, un primer tratamiento de lo que podría ser el drama. Desde que empezamos a discutir esto, bueno, ya empezamos también a pensar en los actores. José Ramón y yo juntos encontramos que podría ser muy adecuado y pertinente invitar a mi hijo José María, que es actor, a interpretar este personaje. Una vez invitado José María, se puso a él a estudiar por su lado y se encontró con una biografía de Teilhard hecha por un científico no cristiano y que analizaba a este personaje desde la perspectiva del científico. Cuando nuestras fuentes eran más bien pues las de los propios jesuitas o las de los propios teólogos, porque sin duda es un personaje controvertido teológicamente hablando. La visión de José María nos planteó otro personaje. Él descubrió a un Indiana Jones jesuita, descubridor del cráneo en las cavernas de Zucudián en el desierto de Ordos en China, a un aventurero, a un hombre apasionado por la búsqueda, la exploración, la soledad de los desiertos, el tránsito por esto, ¿no? Y esto no lo teníamos tan claro y entonces lo invitamos a entrar en el proceso de dramaturgia y entonces fue armándose este espectáculo. Decidimos empezar con uno de los acontecimientos que detonan de manera inevitable la conciencia ecológica y que es el accidente de la central nuclear de Chernobyl. Y desde allí, ¿dónde encontrar la voz que nos pueda iluminar para recuperar la esperanza? Y entonces ahí es donde tomamos la trayectoria de este personaje apasionante, de este fascinante científico y místico. Para mí el teatro es pasión por el otro. Y de esta manera llegamos al final de este episodio. Nuestro más sincero agradecimiento al Museo de Geología de la UNAM, bellísimo conjunto arquitectónico que nada más entrar nos da la impresión de que guarda en cada uno de sus espacios una reveladora historia. Como reveladoras fueron nuestras conversaciones hoy con Guadalupe Nettel y Luis de Tavira.
invaluables guías en este viaje provechoso a las gramáticas de la creación. Vaya para ellos un afectuoso abrazo y para todos ustedes recuerden, tenemos una cita próximamente, así que anótenlo desde ya en la agenda. Hasta pronto.